damos gracias, Padre, porque has obrado en cada uno de nosotros para estar aquí esta mañana. Sabemos, Señor, que antes, cuando andábamos en las tinieblas, este día no era nada para nosotros. Lo tomábamos como un día común y corriente, pero un día tu luz vino a nosotros y entendimos cuán santo es este día, que fue hecho por un Dios tan santo como tú, y que sin duda los que te buscan en santidad son bendecidos cuando vienen a tu presencia. Así que, Señor, así hemos llegado aquí con esa luz, y solo te pedimos que en la santidad tuya permanezcamos todo el tiempo, suplicándote, Padre, que la mente, los ojos, los oídos, la boca, todas estas facultades te exalten, te glorifiquen y te adoren. Por favor, que el Espíritu Santo nos conduzca en esta adoración y que la palabra que traes para nosotros hoy alimente nuestra alma, fortalezca nuestro espíritu y nos prepare para ir al cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar mi presentación en esta mañana haciendo una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios los ama? ¿Están seguros que Dios los ama? Pues bueno, hermanos, la pregunta de si cuántos creen que Dios les ama y si están seguros que así es, se debe a que precisamente el tema tiene como propósito el que nosotros veamos cuánto de verdad Dios nos ama. Vamos a reflexionar esta mañana en esto basados en una frase que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos para allá. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. La frase a la que quiero llamar su atención para que reflexionemos esta mañana es la frase que dice: el evangelio de Dios. Y hay tres cosas que quisiera decir ahora en relación con esto del evangelio de Dios. Estos versículos hablan de tres cosas. Dicen tres cosas acerca del evangelio de Dios. Número uno, que el evangelio es ¿de quién? De Dios. Número dos, que este evangelio fue prometido antes ¿por quiénes? Por sus profetas. ¿En dónde? En las santas escrituras. Y número tres, que este evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si el tiempo me da, vamos a ver qué aprendemos de esas tres cosas que dice Pablo en relación con el evangelio de Dios. Empezando por la primera, que eso que nosotros conocemos como buenas nuevas, que no es otra cosa que el mismo evangelio, que su significado es buenas nuevas, que eso que nosotros conocemos, hermanos y hermanas, provienen ¿de quién, dice Pablo? De Dios. Las buenas nuevas o el evangelio provienen de Dios, dice Pablo. Es decir, se originaron en Dios. Las buenas noticias, hermanos y hermanas, que Dios tiene para el ser humano consisten en que Él nos ama. Y nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Amén, hermanos. Amén.
Oh, miren, cuando leemos que es el Evangelio de Dios, estamos hablando del Padre. Estamos hablando de Dios nuestro Padre. Y ya con eso nosotros vamos viendo que Cristo Jesús no tuvo que venir a morir para que Dios nos amara, sino que vino a morir. ¿Por qué? Porque Dios nos amaba. Y dos versículos que comprueban que fue Dios el Padre el que dio a Jesús como nuestro Salvador, aparte del muy conocido Juan 3:16. Dos versículos que comprueban esto es Romanos 3, versículos 24 y 25. Dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, vamos a seguirle, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, mis hermanos, qué palabra esta más poderosa. El Señor nos ha justificado gratuitamente por su gracia. El asunto, hermanos, es que esto ocurrió a través de Jesucristo. Dios el Padre puso a su Hijo Jesús como propiciación. ¿Qué es esto? Es decir, lo puso, hermanos, para limpiar y perdonar el pecado. Aquí nosotros vemos que dice que Dios lo puso como propiciación, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. Pero el 25 dice, a quien Dios puso. ¿Quién puso a Cristo como propiciación? Dios. Cuando hablamos aquí de Dios, ¿de quién estamos hablando? Del Padre. Oh, hermanos y hermanas, fue Dios quien puso a Jesús como propiciación, es decir, como expiación para limpiar y perdonar el pecado. Pero ¿saben ustedes que el término puso? Porque dice Dios lo puso. El término puso en el idioma original griego, del cual ha sido traducida, quiere decir Dios lo exhibió. Es decir, lo puso para que se vea. Ahora veamos cómo lo exhibió. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo lo exhibió? Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Y la escritura dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Miren ustedes, ¿cómo lo exhibió? Lo exhibió, hermanos, como crucificado, para que todos lo vieran. El propósito de la exhibición pública del sacrificio de Cristo, como lo hemos leído, era para que de esa manera aquellos que lo vieran y creyeran en su sacrificio fueran limpiados y perdonados de sus pecados, para que así estuvieran listos para ser salvos. Pero esta salvación, hermanos, solo se concreta cuando ejercemos fe en su sangre derramada. Así Jesús lo exhibió, así lo puso como propiciación, para que todos los que creyeran y tuvieran fe en ese gran sacrificio pudieran ser limpiados de sus pecados, pudieran ser perdonados y pudieran también
ser salvados. Gloria a Dios, hermanos. Oh, hermanos, pero todo esto, ¿de quién provino? Dice, de Dios. Mire, como Pablo lo reitera en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. 2 de Corintios 5, versículos 18 y 19. Y la Escritura dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos y hermanas, a veces los hombres conciben a Dios como un juez severo, lo conciben como un juez airado con los pecadores. A veces, hermanos, algunos conciben a Dios como un juez difícil de ser aplacado, inclemente, listo para condenar. Pero esa idea que tienen de Dios es una idea satánica. Es una idea que el diablo ha colocado para desfigurar a Dios. Oh, hermanos, nosotros vemos acá que Cristo no tuvo que ir a la cruz para apaciguar a Dios, sino que lo hizo como una demostración del amor divino. Dios, mis hermanos, no exigía la muerte de su Hijo, sino que lo entregó movido por el amor infinito que tiene en su corazón. Mire cómo lo dice el Camino a Cristo, el libro El Camino a Cristo. Este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, no. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Camino a Cristo, página 15. Pero lo más sorprendente, hermanos, de esta declaración, lo más grande, lo más maravilloso, es que dice que esta acción la haya hecho por un mundo, ¿cómo? Caído. Es decir, por un mundo alzado en rebelión contra Él. Así lo dice Pablo en Romanos 5. Vamos para allá, Romanos 5, versículo 6. Romanos 5, versículo 6. Vamos a leer el 8 también y el 10, pero comencemos con el 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, estos versículos solo pueden resumirse en una sola palabra: gracia inmerecida. Gracia inmerecida. El don de profecía lo dice así: la gracia es un atributo de Dios, puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. ¿Qué les parece? Ministerio de Curación, página 119. Lo único que nos da derecho a la gracia es nuestra gran necesidad. Y sí, hermanos y hermanas, hemos leído acá en Romanos 5 que Dios nos buscó a nosotros cuando éramos, ¿cómo dice? Débiles. Cuando aún éramos débiles, dice la palabra. Es decir, cuando éramos impotentes para salvarnos por nosotros mismos. Hermanos y hermanas,
nuestra condición natural sin Cristo es una impotencia moral. Es prácticamente estar sin fuerzas en nosotros para ser justificados por nosotros mismos. Pero gracias al Evangelio de la cruz de Cristo, se nos ha capacitado para que podamos nosotros ser convertidos, para que nosotros nos convirtamos al Dios vivo. Eso ha sido posible solo por la gracia. Esto se llama gracia. Gracia proveniente, dice, de Dios. Es decir, gracia que viene antes del perdón, gracia que viene antes de la justificación. Pero hermanos y hermanas, qué revelación del amor de Dios la que nos da Pablo aquí en estos versículos. Miren ustedes, dice que nos amó cuando aún éramos pecadores enemistados con Dios. Hermanos, no puede haber un amor tan inmensurable, no puede un amor llegar tan lejos como este, que Él haya hecho esto cuando aún éramos sus enemigos, pecadores enemistados con Él. Hermanos y hermanas, Dios nos ama no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Nosotros no tenemos nada que podamos hacer méritos para obtener ese amor. Todo es un acto de misericordia, una demostración de su carácter, porque nos ama. El don de profecía sigue hablando de este amor de la siguiente manera: el amor de Dios hacia la especie caída es una manifestación peculiar de amor. ¿Qué es eso de peculiar? Que es única. Nadie ha amado como Él ama. Un amor, dice, nacido de la misericordia, porque todos los seres humanos son indignos de Él. La misericordia implica imperfección del objeto hacia el cual se manifiesta. Se debe al pecado que la misericordia entró en ejercicio activo. Por medio de Jesucristo, el Señor Dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. A todos los quiere recibir, a todos les da la bienvenida. Se gloría en perdonar a los pecadores. Esto merece un amén. Porque miren lo que Dios hace, hermanos. Se gloría en perdonar a los pecadores, a todos les da la bienvenida, a todos los quiere recibir, les tiende la mano en señal de invitación, porque son pecadores caídos. Oh, hermanos y hermanas, Dios tiene un evangelio. Él tiene noticias buenas para todos los que nos hemos rebelado contra Él, para los que están hundidos en la maldad, para los que hemos abusado de su amor. Hermanos y hermanas, la buena noticia es que Dios nos ama y lo ha demostrado. Lo ha demostrado al exhibir a su amado Hijo en la cruz. Así que el primer punto en relación con el evangelio de Dios es que éste proviene del Padre y lo ha hecho por el grande amor que nos tiene. Pero volviendo a nuestro texto base que leímos, dice que el verdadero evangelio fue prometido por Dios mediante ¿quiénes? Ahí está en verde subrayado. Mediante sus profetas, dice. ¿En dónde? En las Santas Escrituras. Y cuando Pablo habla aquí de las Santas Escrituras, él está hablando de la sección de la Biblia que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento apenas estaba en formación en su tiempo. De manera, hermanos y hermanas, que un evangelio que predica una oposición al mensaje del Antiguo Testamento con el Nuevo, ese no es un evangelio verdadero. Un evangelio que da por anulado y terminado el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, no puede ser considerado eso un verdadero evangelio. Un evangelio que no toma en cuenta la revelación divina no es el evangelio verdadero. Pablo está diciendo, hermanos,
que el evangelio que nosotros conocemos como buenas nuevas de salvación, fue, dice, prometido en las santas escrituras del Antiguo Testamento. El contenido del Antiguo Testamento, hermanos, es la promesa de Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento vemos realizada dicha promesa. En el Antiguo Testamento se habla del Cristo que vendría. En el Nuevo Testamento se habla del Cristo que ya vino. En el Antiguo Testamento se habla de lo que Cristo haría por nosotros. En el Nuevo Testamento se habla de lo que Cristo hizo por nosotros. No hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo. No es cierto que el Antiguo hable de un Dios vengativo y el Nuevo de un Cristo de amor. No es cierto que el Antiguo hable de la ley y del juicio y el Nuevo hable de la gracia y la salvación. La Biblia, hermanos, es una, no está dividida, y su tema central es el Evangelio de Dios. Cuando predicamos o enseñamos de la Biblia, sin entender que su contenido central es el Evangelio de Dios, no solo hemos dado un paso erróneo de interpretación bíblica, sino que estamos despojando a la Biblia de ese poder transformador como es su Evangelio, el Evangelio de Dios. Voy a mostrar en esta hora con dos historias bíblicas el poder que existe en la exposición bíblica centrada en el Evangelio. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25 y 26. Lucas 24, versículo 25 y 26. Y la escritura dice así, Lucas 24, versículo 25 y 26. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora ve el versículo 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué les parece? Nosotros vemos a Jesús dándole un estudio bíblico a sus dos discípulos que iban camino a Emaús. Pero el contenido del estudio bíblico, ¿desde dónde lo comienza el Señor? Desde Moisés. Es decir, con el libro del Génesis. Y siguió, dice, por todas las escrituras hasta llegar al libro de Malaquías, que era lo que había de escritura en ese tiempo. Y les declaró, dice, por todas las escrituras lo que decían las escrituras acerca de él. Oh, hermanos y hermanas, tenemos que entender nosotros que en las escrituras del Antiguo Testamento, allí en lo que los profetas escribieron, allí, hermanos, se encuentra Jesús por todos lados. Y debemos buscar captar eso cuando estudiemos la escritura. Ahora, ¿cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto de aquel estudio centrado en Cristo que Cristo dio a sus discípulos? ¿Cuál fue el impacto? Versículo 32. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué les parece? Así, hermanos y hermanas, que si queremos que nuestros corazones ardan con la llama divina, por ejemplo, de la santidad, si queremos que los corazones de nuestros estudiantes, cuando les damos estudio bíblico, ardan de deseo de querer tener la vida eterna, entonces, hermanos, tenemos que hacer como hizo nuestro maestro: dar esos estudios enseñando en las escrituras lo que ellas dicen de Cristo. Porque eso es lo que produjo ardor, ese entusiasmo, esa cosa interna que el Espíritu Santo hacía. El estudio bíblico centrado en Cristo.
Dice el don profético, los que buscan la justicia de Cristo se espaciarán en los temas de la gran salvación. La Biblia es el almacén que surte sus almas de alimento nutritivo. ¿Qué es la Biblia? Dice. El almacén que surte nuestras almas ¿de qué cosa? De alimento nutritivo. Meditan en la encarnación de Cristo. Contemplan el gran sacrificio hecho para salvarlos de la perdición eterna. Para salvarlos, perdón, de la perdición, para llevarles perdón, paz y justicia eterna. El alma arde con estos temas grandiosos y elevadores. La santidad y la verdad, la gracia y la justicia ocupan los pensamientos. El yo muere y Cristo vive en sus siervos. Al contemplar la palabra, sus corazones arden dentro de ellos, como ocurrió con los corazones de los discípulos mientras iban hacia Emaús y Cristo anduvo con ellos por el camino y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos y hermanas, Testimonios para Ministros, página 87. ¿Cómo nosotros debemos de verdad tomar las escrituras y leerlas de una manera que podamos ver a Cristo en ellas, que podamos apreciar el mensaje de salvación que hay en ellas? Por eso, hermanos, es que yo siempre lo he dicho y lo recalco. Cuando usted venga al templo, prepárese espiritualmente antes de venir, porque usted viene aquí para leer la palabra de Dios. Y le doy un consejo: ore por eso, y cuando esté aquí, tenga la Biblia con usted y siga el tema, léala, porque desde aquí uno puede ver cuando están cabeceando los hermanos, están durmiéndose, y uno sabe por qué están durmiéndose, porque solo están así. Está bien si no pueden leer, pero si puedan leer, no sean haraganes, lean la Biblia, ábranla. Si Dios para eso les ha dado la escritura, léanla, porque Dios les va a hablar allí. De repente una palabra allí, el Señor va a hacer que te claves en esa palabra y te va a impactar y va a hacer que arda en tu corazón. Pero tú lo vienes a sentarte para escuchar y ni siquiera la lees. Oh, hermano, te da sueño. Te da sueño y lo que estás deseando es que el pastor acabe ya, porque tú no estás en esto. Oh, hermanos y hermanas, el corazón de los discípulos de Emaús ardió cuando el Señor les hablaba de la escritura. Y fue un estudio bíblico algo larguito, porque ¿desde dónde empezó? Desde Génesis se fue, dice, por todas las escrituras, contándoles a ellos lo que decían las escrituras acerca de él, y el corazón de ellos ardió. Oh, hermanos, entendamos. Sigue diciendo el don profético: si el Salvador se hubiera dado a conocer de inmediato a estos discípulos, ellos habrían estado tan felices que no hubieran querido nada más. Pero era necesario que entendieran cómo su misión había sido predicha por todos los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Sobre estas cosas debían fundar su fe. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las escrituras. Habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora Él les demostró por los profetas que esta era la más poderosa evidencia para su fe, el hecho de que Él haya muerto. Al enseñar a sus discípulos, Cristo mostró la importancia del Antiguo Testamento como un testigo de su misión. Actualmente hay muchos que rechazan el Antiguo Testamento diciendo que ya no es necesario. Pero esta no es la enseñanza de Cristo. Tan valioso lo consideraba que en una ocasión dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahí está escrito en La Única Esperanza, página 149. Y sigue diciendo: hay muchos que no toman en cuenta la historia del Antiguo Testamento. Defienden el concepto de que el Nuevo Testamento ha ocupado el lugar del Antiguo y que por ende el Antiguo Testamento ya no está vigente. Pero la primera obra de Cristo con sus discípulos fue comenzar ¿desde dónde? Desde el alfa del Antiguo Testamento, a fin de probar que Él vino a este mundo y pasó por toda la experiencia que tuvo lugar en la encarnación. El rechazo del Hijo de Dios fue previsto por los profetas y se lo demostró a sus dos discípulos. Ahí está escrito en Cristo Triunfante, página 298.
Y sigue diciendo, el Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras, como el Nuevo Testamento lo es en su poder desarrollado. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo, no. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. Abel creía ¿en quién? En Cristo. ¿En qué parte lo encontramos? En el Antiguo Testamento. Abel creía en Cristo, dice, y fue tan ciertamente salvado por su poder, como lo fueron Pedro y Pablo, que están en el Nuevo Testamento. El Dios dice que anduvo con Enoc, que lo encontramos en el Antiguo. El Dios que anduvo con Enoc era nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Era la luz del mundo, como lo es ahora. Oh, hermanos y hermanas, nuestros antepasados, ellos estaban centrados en Cristo. Nuestros antepasados, ellos tenían un caminar con Cristo. Nuestros antepasados, hermanos, ellos estaban teniendo la mirada en Cristo, y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando leemos las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, nosotros debemos ver cómo ellas se relacionan con Cristo. Y esto entonces nos lleva a la segunda historia, la cual se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Hechos 8, versículo 26 al 39. Dice la Escritura, Hechos 8, versículos 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Oh, hermanos, ¿qué les parece? Qué hermoso pasaje de la Biblia que hemos leído. Quiero llamar su atención a las palabras, y comenzando desde esta escritura, del verso 35. Porque, hermanos, este es el modo correcto de dar estudios bíblicos. Desde cualquier parte de la Biblia, anunciar el evangelio ¿de quién? De Jesús. Nosotros deberíamos poder tomar cualquier texto bíblico y desde allí conducir a los pecadores a Cristo. Oh, hermanos y hermanas, ¿y cuál fue el resultado de presentar el evangelio de Jesús de esa manera? El resultado fue que el estudiante, ¿qué cosa? Pidió ser bautizado, y que el estudiante siguió gozoso su camino. Oh, hermanos, miren lo que dice el don de profecía. Este etíope simboliza una numerosa clase de personas que necesita ser enseñada por misioneros como Felipe. Esto es por hombres que escuchen la voz de Dios y vayan donde Él los envíe.
Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente ser incorporados en él. Un ángel guió a Felipe, a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de aquellos obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es ese el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. En la comisión dada a los primeros discípulos se hayan incluidos los creyentes de todas las edades. Todo el que aceptó el evangelio recibió una verdad sagrada para impartirla al mundo. El pueblo fiel de Dios fue siempre constituido por misioneros activos que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabiamente sus talentos en su servicio. Hechos de los Apóstoles, página 90. Así que, hermanos y hermanas, somos motivados a seguir el ejemplo de Felipe, tanto en el trabajo misionero como en la manera de hacerlo. Es decir, presentando estudios bíblicos centrados ¿en quién? En Cristo. ¿Qué iba leyendo el profeta? El libro de Isaías. ¿Qué parte del libro de Isaías iba leyendo? El capítulo 53. No la entendía, pero Felipe dijo: desde aquí le voy a anunciar el evangelio de Jesús. Comenzando desde aquella escritura del Antiguo Testamento, le anunció el evangelio de Jesús. Su estudio fue centrado en Jesús. El don de profecía dice: hay una gran verdad central que siempre debe mantenerse en la mente cuando se escudriñan las escrituras. Y esa verdad central es Cristo crucificado. Toda otra verdad está investida con la influencia y el poder correspondientes a su relación con este tema. Únicamente a la luz de la cruz podemos discernir el exaltado carácter de la ley de Dios. El alma paralizada por el pecado puede recibir nueva vida únicamente mediante la obra realizada en la cruz por el autor de nuestra salvación. El amor de Cristo constriñe al hombre a unirse con él en sus labores y sacrificios. La revelación del amor divino aviva en ellos la realidad de su obligación descuidada de ser portadores de luz para el mundo y los inspira con un espíritu misionero. Esta verdad ilumina la mente y santifica el alma. Hará desaparecer la incredulidad e inspirará la fe. Es la gran verdad que debe mantenerse constantemente ante la consideración de los hombres. Cuando Cristo en su obra de redención es visto como la gran verdad central del sistema de verdad, se arroja una nueva luz sobre los acontecimientos del pasado y el futuro. Se los ve en una nueva perspectiva y adquieren un nuevo y profundo significado. Así que cuando vamos, por ejemplo, a los temas de Apocalipsis, que se habla de bestias, cuando vamos a los libros de Daniel, que se habla de bestias, que se habla de profecías, ¿quién es el que dio esas profecías? Cristo. ¿Por qué Cristo dio esas profecías en símbolos de bestias? ¿Qué es lo que Cristo busca con eso? Usted tiene que ver en esas bestias, usted tiene que ver en esas trompetas, en esos sellos, en esas 7 iglesias, en todos esos símbolos. Usted tiene que ver allí a Cristo dando eso con un propósito. Y cuando usted estudia eso pensando, ¿por qué Cristo dio esto? ¿Por qué Cristo reveló esto? Lo dio con un propósito. Entonces se mete a estudiar y usted dice, ¿cómo mi Señor ha querido que yo conozca esto? Porque esto tiene que ver con mi vida espiritual. Esto tiene que ver con mi preparación. Hermanos, tenemos que tener esa habilidad de ver a Cristo aún en esos temas. Pero hay un tercer punto, y qué bien que voy a llegar a los 3. Hay un tercer punto en relación con el verdadero evangelio y que se encuentra ahí en nuestro texto base, ahora está en negro. Y es que el evangelio se trata acerca de ¿quién, hermanos? Se trata acerca del Hijo de Dios. Especialmente de lo que Él vino a hacer por nosotros.
¿Y qué hizo Él por nosotros? Pues, ¿qué les parece si leemos lo que el eunuco iba leyendo? Vamos a Isaías 53, versículo 4 al 6. Isaías 53, versículo 4 al 6. Dice, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y pudiéramos seguir leyendo más, pero quiero llamar su atención a la frase que dice, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades en el verso 4. Ciertamente dice, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y por qué quiero llamar su atención a eso? Porque la manera como el espíritu de profecía lo explica es algo muy hermoso. Prefiero que sea el don profético el que lo diga, para que usted vea cómo es que Él llevó nuestras enfermedades, todo lo que involucró eso. Dice, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y las necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a Él acudían quedaba sin socorro. De Él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a los hombres. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y de enseñanza que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a Él acudían. Su hospital se encontraba ¿en dónde? En los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago, en las sinagogas y donde quiera podían llevarle enfermos. Eso era su hospital. En toda ciudad y villa y aldea por donde pasaba, ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Donde quiera hubiera corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Todo el día servía a los que acudían a Él, y al anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de sus familias. Todo esto está en Consejos sobre el Ministerio Médico, página 49. Pero no cabe duda, hermanos, que Jesús fue el médico de médicos. ¿Cuántos lo creen? Él fue médico de médicos. Pero no solamente llevó nuestras enfermedades de esa manera como ha sido descrito aquí. Isaías dice que también sufrió nuestros dolores, siendo herido y abatido por nuestras rebeliones. De manera que como cristianos, hermanos y hermanas, cuando contemplamos la cruz del Calvario, podemos decir, allí Él llevó mis pecados en su cuerpo. Allí Él llevó en su cuerpo mis dolencias. Allí Él llevó mis rebeliones. Sigue diciendo el don de profecía, Cristo se dio a sí mismo como una ofrenda íntegra, completa y perfecta. Dejó la gloria que había tenido junto a su Padre antes que el mundo existiera. Vino a nuestro mundo como varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado.
Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiéramos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Deseado a toda la gente, página 16. En esto consiste, hermanos, el Evangelio. En esto consiste. En que Cristo haya venido a morir por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y que haya venido para darnos salud, tanto del alma como del cuerpo. Mire Pablo cómo dice en palabras tan magistrales esto que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué palabras más contundentes. Nunca cometió el Señor pecado, ni en palabra, ni en pensamiento o en hecho. A través de toda su vida, Él se abstuvo de toda forma de pecado. En esta tierra Él vivió una vida santa, incontaminada y pura. Y siempre estuvo consciente de estar en armonía con la voluntad de su Padre. Cristo, hermanos y hermanas, el ser sin pecado, tomó la humanidad pecaminosa, tomó a la humanidad pecaminosa, la tomó en su corazón y experimentó las tentaciones que nos acosan, pero no fue vencido por ninguna de ellas. Se identificó con los pecadores. Sobre la cruz, hermanos y hermanas, cuando llegó la hora para la cual había venido al mundo, allí Él llevaba los pecados de muchos y se convirtió en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La culpabilidad de todo el mundo fue cargada sobre Él como si hubiera sido suya esa culpabilidad. Dice que fue contado con los inicuos. Cristo se identificó con el pecado, hermanos. Lo tomó sobre sí mismo en un sentido real y sintió el horror de lo que es estar separado de Dios por causa del pecado. Cuando Él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el pecado suyo, hermana, el pecado suyo, hermano, mi pecado, el que causaba que Él se sintiera abandonado por Dios. Dice que Dios lo hizo pecado, es decir, lo trató como que si Él hubiera sido usted, como hubiera sido yo. Lo trató como un pecador, aunque no lo era. Dios lo hizo pecado. Hermanos y hermanas, estas verdades de este versículo 21 están prácticamente entre las palabras más significativas de la Biblia. En este versículo está resumido el plan de salvación al declarar la absoluta impecabilidad de Cristo, la naturaleza vicaria de su sacrificio y cómo el hombre ahora se libra del pecado solamente por medio de Él. Dice que lo hizo justicia de Dios en Él por nosotros. Así como nuestros pecados, hermanos, le fueron imputados a Cristo, así Él nos imputó su justicia. Él nos perdonó, Él nos justificó. Oh, hermanos, bien podemos decir esta mañana, como el profeta Miqueas, qué Dios tan grande el que tenemos. Vamos a leerlo, Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Miqueas 7, versículo 18 al 19, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y cuando Él dice, ¿qué Dios como tú? Lo que está diciendo es, no hay Dios más grande que tú. No hay Dios que tenga un amor como este. Es un amor, hermanos, incomparable el de Dios. ¿Qué Dios como tú? Dice Miqueas, que perdona la iniquidad y la transgresión, que provee misericordia y compasión, que proporciona poder sobre el pecado y que también cumple sus promesas. Hermanos, este podríamos decir que es un salmo, es un canto. Este salmo, hermanos, de Miqueas fue oportuno en sus días y es oportuno en estos tiempos. ¿Por qué? Porque habla de la misma esencia de la salvación, tanto pasada, presente como futura. Los hombres, hermanos, piadosos de todas las épocas pueden unirse con Miqueas y expresar con gozo estas palabras. Aquí en estas palabras de Miqueas hay un mensaje, hermanos, evangélico de esperanza. Hay un mensaje de salvación. Una salvación que fue provista, dice Miqueas, por un niño que nació. Mire, Miqueas 5, versículo 2, como él ya miraba a Cristo allí. Decía él, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias, 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos y hermanas, Miqueas tuvo un destello del Rey Salvador prometido desde la eternidad. Él era aquel por quien los hombres temerosos de Dios habían suspirado y habían aguardado desde que Adán, hermanos, perdió el paraíso. Prácticamente Miqueas vio que el Mesías no nacería en los predios reales de Jerusalén, en el palacio, sino que nacería en Belén, de las familias más insignificantes de la tribu de Judá. Miqueas vio que nacería para dar salvación y perdón. De manera, hermanos y hermanas, que gocémonos con las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Pero no solo gocémonos, sino también, hermanos, prediquémoslo y sacrifiquémonos por Él, porque Cristo ya se sacrificó por cada uno de nosotros. Mire cómo lo dice el don de profecía. Cristo lo sacrificó todo por el hombre a fin de permitirle ganar el cielo. Ahora le incumbe al hombre caído demostrar que a su vez está dispuesto a sacrificarse por amor de Cristo a fin de obtener la gloria inmortal. Los que tienen un sentido justo de la magnitud de la salvación y de su costo no murmurarán nunca porque deban sembrar con lágrimas y porque los conflictos y la abnegación sean la suerte del cristiano en esta vida. Las condiciones de la salvación del hombre han sido ordenadas por Dios. La humillación y el llevar la cruz son provistos para que el pecador arrepentido halle consuelo y paz. El pensamiento de que Cristo se sometió a una humillación y a un sacrificio que el hombre nunca será llamado a soportar, debiera acallar toda voz murmuradora. A veces nos quejamos, ¿verdad?, por muchas cosas y murmuramos y siempre estamos diciendo que estamos abandonados, que nadie nos quiere. Pero dice que cuando contemplemos a Cristo y todo lo que sufrió, mejor nos callaremos. Nos callaremos. Dice, el hombre obtiene el gozo más dulce por su sincero arrepentimiento ante Dios, por la transgresión de su ley y por la fe en Cristo como Redentor y abogado del pecador. Hoy los testimonios, tomo 1, página 409. Pero hermanos, hay que sacrificarnos por este evangelio. Hay que sacrificarnos, y cuando hablo de sacrificarnos, me refiero, hermanos, a que hay que hacer todo lo que se pueda para darlo a conocer. Hay que apoyar, hermanos, todo lo que tenga que ver con la predicación del evangelio. Gracias a Dios, como iglesia, estamos predicando el evangelio con la obra médica misionera que estamos haciendo en Shepherd. Gracias a Dios, estamos predicando el evangelio con los libros que se reparten.
Estamos predicando el evangelio con las visitas misioneras que se hacen. Hermanos, todo lo que involucra la predicación del evangelio, hay que meternos allí, porque gracias a ese evangelio nosotros somos salvos. Y ahora nos corresponde, hermanos, en agradecimiento, involucrarnos en la predicación del evangelio. Yo quiero ir terminando diciéndoles, hermanos, que en el evangelio de Dios hay poder para salvar. Y por lo tanto, todos aquellos que hayan caído en el pecado, podemos consolarnos con las palabras de Miqueas 7, versículo 8 y 9. Aquí mismo en Miqueas, capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Oh, hermanos, a veces Satanás, él se deleita cuando caemos en pecado. Él se ríe cuando nos ve que fallamos. Pero Miqueas dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Es como decirle a Satanás: no te burles, porque aunque he caído, o aunque caí, me voy a levantar. Hermanos y hermanas, ¿quién no ha caído aquí? ¿O quién no cae aquí? A ver, levante la mano el que es perfecto, que no cae en nada. Hermanos, el que pretende que nunca cae es un hipócrita. Hermanos y hermanas, pretender que nunca se cae no es evangelio. Eso es hipocresía. Pero también permanecer siempre caído, eso es apostasía. Así que lo que hay que hacer es lo que dice Miqueas: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, ¿qué cosa? Me levantaré. No es evangelio estar caído todo el tiempo, hermanos. Eso es apostasía. Evangelio es que si caes, te levantes con el poder de Dios. Oh, hermanos y hermanas, hay que mantenernos luchando. Hay que mantenernos perseverando en este evangelio. Voy a terminar hablándole de esos dos hombres. Esos dos hombres que están ahí. En el año de 1924, uno se llama George Mallory y el otro Andrew Irvine. Ellos decidieron escalar el monte Everest, la montaña más alta del mundo. Y mientras otros que los acompañaron abandonaron el intento cuando estaban a escasos 300 metros de llegar, ellos decidieron mantenerse en la lucha por lograr su gran objetivo, costara lo que costara. Y en la mañana del 8 de junio, el geólogo a cargo de la expedición pudo ver a la distancia las dos figuras que parecían hormigas que avanzaban resueltamente hacia la cumbre y que se hallaba ya apenas a 12 metros de ella. Cuando en ese momento una niebla cubrió la cima y esa fue la última vez que se les vio. Llegaron a la cumbre, nadie sabe, pero la última vez que se les vio, estaban ¿qué cosa? Luchando por alcanzarla. Oh, hermanos y hermanas, así también nosotros en este evangelio. Mantengámonos luchando, mantengámonos, hermanos, perseverando hasta alcanzar la cumbre de las cumbres, como es la patria celestial. Nadie debe estar considerando apartarse del evangelio. Nadie debe estar ni tan siquiera acariciando la idea de ya salirse de los caminos de Dios. No, hermanos, oremos para que la última vez que nos vean a nosotros aquí en la tierra, nos vean luchando por alcanzar la vida eterna. Oh, hermanos y hermanas, ojalá que lo hagamos, que perseveremos, y solo lo vamos a hacer si dejamos que este evangelio bendito nos transforme, si dejamos que este evangelio bendito, hermanos, ejerza su poder en nosotros. Así que esta mañana mi llamado para todos es: perseveremos, hermanos, en el evangelio. Perseveremos en el evangelio, y si nos hemos alejado de Dios, hermanos, dejémonos alcanzar por el evangelio. Oh, hermanos, vengamos a Jesucristo hoy.
Si caíste, hermano, hermana, en el pecado esta semana que pasó, haz lo que dice Miqueas. No te burles de mí, Satanás, porque hoy me voy a levantar. Porque hoy mi Cristo con su evangelio me alcanza. Hoy mi Cristo con su evangelio me salva. Hermanos, vengamos a Cristo. Rindámonos al Señor. Ya no andemos vagando, hermanos, en el pecado. Ya no andemos en la rebelión. Volvamos a Cristo hoy. Porque con su evangelio, Él hoy nos quiere perdonar y nos quiere salvar. ¿Cuántos quisieran de verdad venir a Jesucristo hoy, hermanos? Dios les bendiga y que perseveremos en el evangelio de Dios. Qué hermoso himno. De verdad, tenemos que volver al Señor. Hermano, hermana, si no has estado estudiando la Biblia estos días atrás, vuelve al Señor y vuelve a estudiar la Biblia. Si no has estado orando, hermano, hermana, vuelve a orar más. Métete más con el Señor. Vuelve a Él. Ese evangelio con el cual Él te salva. Hermanos, hermanas, es un evangelio costoso. No dejes que sea en vano. Aplica los méritos de Cristo a tu vida hoy. Ruégale al Espíritu Santo que te mueva tu voluntad de manera, hermano, hermana, que te rindas al Señor cada día. Vamos a arrodillarnos y digámosle a Él que hoy volvemos a Él. Padre Celestial, gracias por tu evangelio. Gracias porque tú pensaste en nosotros y nos demostraste tu grande amor al hacer tan grande sacrificio. Gracias, Padre, porque tú, no cabe duda que tu amor es inmensurable. Estamos aquí, Señor, reconociendo que nadie nos ha amado como tú y nadie nos va a amar como tú. Tú eres el único. De manera, Padre, que te rogamos que seamos agradecidos y apreciando ese grande amor, volvamos a ti hoy. Padre, doblamos las rodillas y te decimos, perdónanos por haberte ofendido. Perdónanos por no haber sido agradecidos todo este tiempo. Perdónanos por no haber apreciado tu evangelio. Perdónanos, Señor, porque no consideramos ese grande amor mostrado allí. Pero ahora que tú nos has hablado, te decimos, Señor, ayúdanos para no seguir siendo desagradecidos. Ayúdanos, Padre, de tal manera que apliquemos los méritos de ese evangelio a nuestra vida y así, Señor, quedar justificados delante de ti. Padre, te rogamos que tu justicia caiga sobre nosotros, que tu justicia nos sea imputada, nos sea acreditada y así quedemos hoy perdonados y limpiados por ti. Padre, nos entregamos a ti y te pedimos que de ahora en adelante nos consagremos más. Apreciando esto, Señor, vivamos solo para ti. Ayúdanos, Señor, a vencer toda tentación, a vencer, Señor, todo pecado en nuestra vida. Ayúdanos a ser victoriosos. Padre, gracias. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.